¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Giorgito, qué gusto saludarte. Un gusto. Y el invitado además súper pertinente porque con todo lo que estamos viviendo, me imagino que los trastornos de sueño es un asunto bastante frecuente. Así Doctor, es. hoy día tenemos más de 1 millón de gente desempleada. Casi el 10% de desempleo según el INE, es una cosa impresionante. Destaca el desempleo femenino también. Me imagino que los trastornos de sueño hoy día son mucho más frecuentes, entendiendo que el insomnio, por ejemplo, no es una enfermedad, sino que un síntoma. ¿Qué nos podría decir usted con respecto a esto? Bueno, en realidad, si la situación de crisis de salud que tenemos hoy día en Chile y en el mundo, y la incertidumbre y la gravedad que tiene esta enfermedad, hace de que las personas tengan un nivel de ansiedad y de angustia muy elevada, y junto con ello aparezcan un mayor número de trastornos del sueño. A eso se suma que esta confinación a la cual estamos sometidos lleva por su parte a una serie de trastornos del sueño por alteración de los horarios y alteración además de la exposición a la luz solar y de actividad física. Por lo tanto, tenemos una serie de factores que están incidiendo para que tengamos un mayor número y una mayor gravedad de los trastornos del sueño. ¿Qué es lo más frecuente que yo por lo que lo escucho? Dice, ando cansado, siento como que duermo, pero amanezco cansado o cansada. Me imagino que eso tiene que ver alguna explicación relacionada con lo que tú dices. Significa que entonces, ¿qué pasa con la calidad del sueño ahí? Mira, lo que pasa hoy día, que aunque las personas duerman una cantidad de horas que podría ser suficiente, digamos unas 6 o 7 horas, la calidad del sueño es muy mala, y una de las quejas que yo escucho frecuentemente es que tiene una especie de bruxismo en todo el cuerpo. Amanecen con los brazos cansados porque han estado con las manos apretadas durante toda la noche, y dolor de cuello, dolor de cabeza, de tal modo que hay una tensión física que se ha manifestado durante toda la noche. Cuando se tiene una tensión física que además se acompaña de dolores, la calidad del sueño y la profundidad del sueño no puede ser muy importante, no puede ser natural o fisiológica, sino que lleva a un sueño superficial con múltiples despertares de muy breve duración, que se llaman microdespertares, lo cual deteriora la calidad del sueño en forma severa. Ahora, doctor, estuve viendo perdona, Roberto, alguna persona que sistemáticamente despiertan a las 3 de la mañana por muchas, digamos, semanas. Tengo la impresión que es un síntoma eso, no sé, no estoy seguro de eso. Sí, de claro. Despertar a las 3. El despertar después de 3 horas de haber iniciado el sueño aproximadamente es una manifestación de un estado depresivo, de tal modo que este es un insomnio que está asociado a depresión. Y la depresión no necesariamente es una depresión que la persona comunique que tiene, sino que uno de los síntomas de la depresión es la alteración del sueño, que muchas veces antecede a la aparición de los síntomas psicológicos de depresión. ¿Eso merece qué tipo de tratamiento en esos casos? Bueno, ¿Farmacológico? Farmacológico con antidepresivo. Y con eso Lo que pasa Perdón, Roberto, te voy a hacer una pregunta, disculpa. Sí, no, discúlpame, Giorgito. Lo que pasa es que estamos viviendo nosotros una situación especial, y yo creo que la conversión deberíamos enfocarla en torno a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, esta cesantía, y usted dijo una palabra que me llamó la atención, incertidumbre, porque claro, la gente que perdió su trabajo tiene incertidumbre, la gente que tiene trabajo tiene la incertidumbre de perderlo también. La incertidumbre que provoca un problema o un trastorno de sueño, cuando es prolongado, porque esta situación, ¿cierto?, de esta pandemia, no se va a solucionar en 1 mes, 2 o 3 o 5 meses. Las consecuencias van a ser mucho más largas. Hay mucha destrucción de fuentes laborales.
Por lo tanto, una persona que tiene un trastorno de sueño prolongado en el tiempo, ¿en qué puede derivar? ¿En qué tipo de enfermedades puede derivar esto? Bueno, esto deriva en enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, en alteraciones gastrointestinales, colon irritable, úlcera gástrica, etcétera. Luego en alteraciones a nivel de la piel aparecen las psoriasis. Y por supuesto que aparece una depresión mucho mayor en la cual se pierde algún sentido, y por eso que en estos periodos de graves crisis como esta, que no habíamos vivido, por supuesto, otra de esta gravedad, también aparece un incremento de los suicidios, porque la desesperación económica lleva a muchas personas finalmente a no seguir insistiendo en búsqueda de trabajo o en cosas así. Yo quiero además agregar que a esto se suma otra cosa, que es el temor a la muerte, porque esta enfermedad que estamos viviendo lleva a la muerte. Y de tal modo que hay muchas personas que han tenido el coronavirus y están muy afectadas posteriormente porque sienten que estuvieran al borde de la muerte. De tal modo que son una cantidad de factores que tiene al país en jaque. Giorgio. Sí, yo quiero mencionar como algunas cosas para que precise un poco. Por ejemplo, siempre han dicho ustedes que tú eres neurólogo, además eres psiquiatra, avala digamos, un tenor de tema muy, muy importante, de que no es conveniente, por ejemplo, ver televisión en la noche, en la tarde. Claro, conozco el porqué, pero me interesa que tú una cosa didáctica que hacemos, que tú expliques un poco al público qué significa eso y por qué eso, por el ritmo circadiano. Bueno, lo primero que yo tendría que recomendar es no ver nunca más estos matinales tóxicos que se en las mañanas. Estamos de acuerdo. Para patibulario a todo lo que sucede, y por supuesto que aumentan con una dosis de angustia por todo lo que ahí se está planteando, ¿no? Porque además son muy truculentos los temas, les encanta la última cama y ese tipo de cosas que afortunadamente estamos muy lejos siquiera de pensarlo. Así que, bueno, pero con respecto a en este periodo de encierro, la gente se ha transformado en televidente o conectado a computadores o a la pantalla del celular en una forma exagerada. De tal modo que estamos viendo que pasan las personas 4, 5 o más horas al día conectadas a sus pantallas, que se ven atracones de series en televisión o en Netflix o en otras partes, y que eso lleva a una estimulación muy importante, tanto desde el punto de vista lumínico como desde el punto de vista emocional. De tal modo que todo eso perturba severamente el sueño y va contrario a lo que es una higiene del sueño adecuada. Dentro de las indicaciones de la higiene del sueño es no ver televisión o celular 2 horas antes de quedarse dormido. Así que eso lo está, por supuesto, en estas condiciones, no lo está cumpliendo casi nadie. Sí, doctor, le hago una pregunta. Usted está en el mundo sanitario, ¿cierto?, de la salud, claro, y a lo mejor usted tiene opinión con respecto a lo que le voy a preguntar ahora. En Chile, el 80% de las familias ganan hasta 800.000 pesos. Quiere decir que el 80% de las familias en el fondo trabaja para comer. Tenemos un 50% de familias viviendo hacinadas en departamentos de 40, 50 metros cuadrados, 4, 6 u 8 personas eventualmente. Por otro lado, tenemos 1,5 millones de inmigrantes, de los cuales 1 millón vive en condición de miseria. Tenemos 80.000 familias viviendo en campamentos. Es muy difícil decirle a ellos que guarden distancia social, se laven las manos permanentemente si ni siquiera tienen agua. Hay 20.000 personas viviendo en condición de calle también. Me da la impresión que si bien es cierto, la cuarentena es el camino, ¿cierto?, para solucionar el problema, en Chile y en Latinoamérica es impracticable. Y lo vemos, ¿cierto?, en los números. Nosotros tenemos una de las letalidades más importantes de Latinoamérica, más altas de Latinoamérica, y no ha dado resultados. Por lo tanto, usted sugeriría
que con responsabilidad la fuerza laboral salga a trabajar, porque tenemos una crisis económica, por un lado, que se está generando, y con una cuarentena que no sirve. Mire, yo le voy a contestar esto diciéndole que en 1500 años no hemos avanzado en nada, porque la primera peste que hubo conocida, que fue la de Justiniano, que fue en el año 500, la peste negra, al inicio de la peste negra, la bubónica. La indicación que se hizo, cuarentena. Y fíjate que hemos sido muy poco creativos, porque llevamos 1500 años después, y lo único que podemos recomendar es cuarentena. Evidentemente que la cuarentena en estas condiciones tiene un efecto económico tremendo. Y con ello no sacamos nada con poner restricciones cada vez mayores, porque tampoco lo que probablemente se va a entregar como aporte solidario a las familias de menores ingresos no les va a alcanzar, porque no es una cantidad que sea hoy día razonable para poder vivir un grupo de personas, que por lo demás las 4 personas es una cifra ideal, porque la mayoría de los campamentos, las familias son más numerosas. Así que yo no veo muchos resultados de la cuarentena en estas condiciones, y aunque esto me ponga muy en contra seguramente de muchas colegas, la opinión es que la cuarentena no funciona como se está haciendo, y no sacamos nada con hacer castigos mucho más severos y que esto se criminalice, a lo cual finalmente se le está restringiendo a las personas un derecho fundamental de libertad. Y estamos destruyendo la economía que va a matar más gente. Giorgio, por favor. No, a ver, hay alguna cosa bien específica que a mí me llamaba la atención, de que muchos médicos que no son especialistas en mi juicio, salvo uno que me llamó la atención, recomiendan mucho, voy en el fondo tomar productos, vamos a decir que en este caso tiene que ver con la melatonina, que una vez lo conversamos contigo. Y entonces se toma esa melatonina y nos dice lo siguiente como inductor del sueño. A mí me sorprendió eso por la cosa que yo poco sé, digamos, no es mi ámbito, pero sí quiero saber el tuyo, porque eso lo está recomendando mucho, y la farmacia se le está agotando, digamos. Claro, bueno, la melatonina. La melatonina efectivamente es una hormona que produce el cerebro y que regula el sueño, pero la dosis que la produce el cerebro es una dosis infinitamente más alta, de tal modo que tiene un efecto placebo cuando se toma en cantidades como 3 miligramos, pero algún efecto tiene de regulación del sueño, de tal modo que uno lo podría recomendar. Por último, tiene un efecto antioxidante. Ya, eso sí, porque a mí me llamó la atención, incluso a pacientes míos que le dijeron, esto es un inductor de sueño. Yo para mí adentro decía, inductor de sueño, raro, porque yo sé que va alterando, no me digo otra cosa. Entonces, ya, pero qué bueno lo que tú estás diciendo, está aclarando bastante. La otra cosa que siempre yo pregunto, esa cosa específica. Un caso que a ti también te tocó hace muchos años atrás, y lo vimos, esta persona, porque durante el sueño le pegan y maltratan a la persona que está al lado estando durmiendo. Yo sé que tú tienes una experiencia al respecto, ¿nos puedes precisar un poco qué pasa ahí? Bueno, mira, esto que tú estás haciendo referencia se llama trastorno conductual del REM, o sea, es una enfermedad bien conocida y bien diagnosticada. Lamentablemente lleva a muy mala comprensión por parte de las personas que están al lado, porque siente golpeada, siente que tiene culpa de algo que no hizo, en fin. Resulta que esto es una enfermedad neurológica en la cual la persona vive y actúa sus sueños. Nosotros normalmente en el sueño tenemos una parálisis general, de tal modo que aunque estemos soñando y un sueño angustioso, no vamos a poder movernos. Pero en este caso se trata de una liberación, o sea, la persona actúa sus sueños. Y al actuar sus sueños, habitualmente son sueños violentos. Se siente que están entre animales o siendo golpeados por delincuentes, asaltantes, en fin. Entonces mueve y golpea. Esto es algo que es muy perturbador para la familia, para las personas,
y que además se asocia como una primera muestra de un tipo de demencia, de tal modo que esto hay que tomarlo muy en serio y estudiarlo muy bien. Doctor, le Ya, hago una pregunta para eso es seguir la importante lo que línea dijiste, ¿eh? de, El trastorno conductual del sueño. Sí, pregunta. Roberto. siguiendo un poco la línea de la cuarentena, que usted no está de acuerdo con la cuarentena, yo tampoco estoy de acuerdo con la cuarentena, creo que el daño va a ser mucho mayor, pero aquí también pueden haber implicaciones políticas, ¿cierto? Porque mientras más cuarentena hay más posibilidades. Esto se lo pregunto porque ya veo que usted es una persona jugada, acá hace comentarios que son bastante interesantes. Mientras más cuarentena haya, ¿cierto? Más posibilidades hay de que el gobierno de Sebastián Piñera termine su periodo. Porque si se acaba el tema de la epidemia ahora, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con la otra epidemia que es la violencia en las calles. Entonces, tampoco me parece justo que haya cuarentena, porque eventualmente esta gente va a estar esperando que le llegue la cajita de comida, ¿cierto? O los 100.000 pesos del Estado para paliar un poco las dificultades que se están pasando. Pero los bancos no han condonado ninguna deuda, ni hipotecaria, ni deuda, ni crédito de consumo. El Estado tampoco ha dicho, ¿sabe qué? Durante 6 meses no van a pagar las contribuciones. O sea, exactamente sigue la cosa como antes. A uno lo restringen, no lo dejan trabajar, pero igual tiene que pagarle al banco, igual tiene que pagar las contribuciones y todos los servicios. Por lo tanto, aquí se están haciendo mal las cosas y el daño va a ser mucho mayor. Y las cuarentenas no funcionan. Entonces, y el daño en temas psicológicos y psiquiátricos, donde cae lo suyo también, doctor, el trastorno del sueño, con consecuencias, como usted acaba de decir, del suicidio. ¿Quién paga todo esto, estas malas decisiones de políticas públicas? ¿Cómo una persona común y corriente se puede defender de esto? Yo lo que primero diría que Chile tiene un índice de letalidad por el coronavirus que es bajo y que estamos dentro de los más bajos del mundo. De tal modo que si bien tenemos un número de contagiados elevado, el número de personas fallecidas no es tan alto, es bajo. Y si uno mira, por ejemplo, lo que Mañalich había indicado cuando comenzó esto, había dicho que iban a haber más de 2 o 3 millones de contagiados y 180.000 muertos, o sea, el 1% de la población. Y estamos muy lejos de eso. Por lo tanto, no ha sido esto una situación que sea de riesgo y de la letalidad al estilo de Perú, por ejemplo, al estilo de Brasil, donde la letalidad es mucho más alta. Ahora, que nos vamos a enfermar todos tarde o temprano, eso es cierto. Y no lo podemos evitar eso, porque esto es una enfermedad altamente transmisible y estamos recién al comienzo. Esto va a durar muchos meses o años hasta que tengamos una vacuna que funciona y que esté en cantidades adecuadas como para vacunar a billones de personas. De tal modo que es un tema largo. Y vamos a estar en cuarentena, por lo tanto, varios años. Es lo que uno tiene que preguntarse, hasta cuánto va a resistir los ahorros que tiene el Estado para subsidiar todo esto, y van a quedar las empresas quebradas, van a quedar las personas quebradas, porque como usted dice, es cierto que a nadie le van a condonar las deudas que tiene. De tal modo que es un tema difícil de calibrar cuál es el camino a seguir aquí. A ver, Walter, si todo el mundo sale, se va a dar una especie, es un poquito duro lo que voy a decir, una especie de selección natural, digamos, así, que se van a morir la gente que está con menos defensa, con menos, digamos, recursos intentos de salud física. Entonces, estamos de alguna manera haciendo la selección darwiniana. No sé qué piensas tú de eso. Mira, eso en la historia de la humanidad ha sido habitualmente así. Ya sea las guerras o las pandemias han llevado a un control de la natalidad. Es una situación terrible, así ha sucedido históricamente. Pensemos solamente que la gripe española de comienzo del siglo XX mató a 80 o 100 millones de personas, con una población mundial que era mucho menor. Hoy día podemos
tener más certeza que no va a suceder algo así, por lo menos en América Latina y en Chile, porque tenemos servicios de salud que son bastante buenos y que dan buena respuesta. Ya, sí, porque yo digo, va a pasar eso, entonces. Claro. Doctor, a ver, usted no es epidemiólogo, sin embargo tendrá su apreciación con respecto al tema, su opinión. ¿Usted cree que esta es una guerra biológica provocada por China o es un mero accidente? Mira, lo de la guerra biológica no tengo ningún antecedente como para poder asegurar una cosa tan grave como esa, porque sería en el fondo decir de que se ha declarado la tercera guerra mundial entre China y el resto del mundo. No lo tengo esa convicción, pero sí de que esto es un virus chino que fue producto de una mala manejo y de mala información a las, al mundo académico y al mundo que controla la salud pública de los países. O sea, los China chinos tienen cuotas de responsabilidad. Claro, China se demoró mucho en informar que tenía este virus suelto. Y es una cosa curiosa porque en China, que tiene una población gigantesca, el número de personas infectadas es muy bajo. Llama la atención es que el número de muertos es muy bajo. Entonces, llama fuertemente la atención que un país tan grande, donde se inicia la pandemia, haya tenido un control tan estricto al estilo Venezuela o Cuba, donde no hay enfermos. Giorgio. No, lo que pasa es que yo tengo un sobrino que se dedicaba justamente a todas las cosas de los virus, hace muchos años, ahora está en Italia, un personaje bastante conocido a nivel mundial inclusive, y él dijo que este virus viene de dos animales, y que de hecho se ha comprobado que este virus tiene dos ADN en algunos casos, y ahí pudieron describir que efectivamente son dos animales que tienen los chinos ahí, que no los cuidan mucho, y eso ha permitido que esto se transmita. Estamos ya finalizando, no sé si Walter tú quieres decir algo antes de que terminemos la sesión. Mira, de que son dos animales, eso se conoce, que esto está cercano al murciélago y a un mamífero pequeño. Pero todas las teorías de que esto era una sopa que tomaban los chinos es contradictoria porque el virus se inactiva con calor, así que no podría ser ese el modo de transmisión. Bueno, es lamentable que estemos viviendo una cosa de esta naturaleza. Tenemos que armarnos con un ánimo y una expectativa que va a durar mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo, hablemos de un año por lo menos, hasta que esto esté controlado de algún modo. Así que tenemos que hacer un gran esfuerzo equilibrando entre lo que son los riesgos de salud y los riesgos económicos.